buenos días a todos los presentes. Soy la licenciada Neri Edith Sánchez de la Cruz, estudiante de la Maestría en Educación por Competencias por el Centro Internacional de Posgrados ACE. El título de mi ponencia es El déficit del pensamiento crítico en alumnos de segundo grado de una secundaria técnica de Cunduacán, Tabasco, desde la perspectiva docente. Para poder entender un poco esto, tendremos que preguntarnos cómo nace esta investigación. A través de que el docente se da cuenta de que el alumno, cuando se le cuestiona qué es lo que ha entendido o comprendido de un tema que previamente ya se ha investigado, se ha compartido, se ha realizado actividades en el aula como refuerzo a este tema, simplemente acuden a su libreta para poder decir lo que entendieron o decirlo de manera mecanizada. No es una interpretación ni es algo que nace de su pensamiento, de esa perspectiva que hayan tenido y comprendido acerca del tema. El docente decide indagar si esto es una problemática que solamente le aqueja a él o es algo generalizado, en donde encuentra una respuesta de que sí, es un inconveniente que se está dando no solamente en su caso en particular, y decide emprender este proceso de indagación y de investigación. Por lo cual el planteamiento queda en que cuál es la perspectiva que tienen los docentes ante esta problemática y empaparse de lo teórico empírico para encontrar esas causas que dificultan desarrollar el pensamiento crítico. Entre los antecedentes propio de la indagación empírica, también tenemos en lo teórico que Morales y Díaz Barriga también afirman que esta es una problemática que no solamente se presenta en distintos países de México, sino que también se da a nivel Latinoamérica. Como tal, entonces, ¿cuál es el problema? Si la nueva escuela mexicana plantea ahora como un pilar fundamental en la educación de los niños y niñas y adolescentes que se desarrolla el pensamiento crítico, entonces ¿por qué este no se está proyectando correctamente y resulta difícil desarrollarlo en el aula? Sobre todo porque está enfocado ahora en que el joven o el educando pueda intervenir en esas problemáticas sociales y de su comunidad con el fin de dar solución, de cuestionarse todo aquello que llega a él como una información y no simplemente darlo por sentado. Objetivos en el general fue identificar los factores que influyen en el pensamiento crítico y en los específicos era documentar cuáles son los factores que influyen en el pensamiento crítico, en el desarrollo de este, desde la perspectiva docente, y registrar cuáles son las estrategias que estos están llevando a cabo en el aula para desarrollarlo. Como tal, se derivan dos preguntas de investigación que serían ¿cuáles son los factores que influyen en el pensamiento crítico de los alumnos del área muestra y cuáles son las estrategias que los docentes están implementando para mejorar el pensamiento crítico o para desarrollarlo? De esta manera, queda una justificación en dos preguntas. ¿Por qué se hizo esta investigación y para qué se hizo esta investigación? El por qué, identificar los factores que influyen en el pensamiento crítico de una escuela secundaria, que era la área muestra, y el para qué era para nutrir mucho más las investigaciones previas, ya que en el área del pensamiento relacionado con el campo académico o la área de estudios referente a la educación, son muy pocos los temas que hay en nuestro país, las investigaciones que hay en nuestro propio país. Entonces, también para que sea un referente para futuras investigaciones dentro de nuestro contexto. La metodología como tal, al ser una problemática de carácter social, un fenómeno de carácter social, era cualitativo, ya que esta, en palabras de Quesedo Castaño, se define como aquella que puede describir en las propias palabras de las personas y habladas o escritas en conductas observables. No es experimental, ya que no se pretendía recabar datos duros. Es un enfoque microetnográfico, ya que el trabajo se desarrolló en una muestra que pertenece a un todo, por lo cual es importante recalcar que los resultados de estos no son una ley, son solo la perspectiva que tienen los docentes de esta área muestra y que son referentes para otras futuras investigaciones que puedan tener o conceptualizarse en esta misma problemática. Las herramientas de recolección de datos fueron la entrevista semiestructurada y la observación no participante a 3 maestros frente a grupo con 5 a 10 años de antigüedad como mínimo,
y entre los que pudieran tener un posgrado de preferencia y que fueran también preferentemente del área o el campo del lenguaje. El contexto interno se dio en una comunidad, en la escuela de una comunidad rural de Cunduacán, Tabasco. En lo teórico, el pensamiento crítico y la educación es algo fundamental, ya que no solamente, de acuerdo a Morales, se tiene que compartir información y simplemente llenar al alumno y a la alumna de información, sino también de desarrollar y crear actividades en las que pueda él formar competencias y habilidades como el pensamiento crítico. El rol docente y la formación del pensamiento crítico es básico de acuerdo a la nueva escuela mexicana de la Secretaría de Educación, ya que se pretende crear ciudadanos en un futuro capaces de resolver y de cuestionarse toda aquella información y buscar soluciones hacia problemáticas sociales y de su comunidad. Es no solamente tener un sentido de pertenencia y responsabilidad ciudadana para con ellos, sino que también puedan pensar de manera crítica en el favor del respeto a sus iguales. La comprensión lectora y el pensamiento crítico son dos elementos que van íntimamente relacionados de acuerdo a campos, ya que una lectura crítica es considerado como un elemento crucial para el pensamiento crítico. Si no hay una comprensión lectora y una lectura a fondo, no se para un pensamiento crítico. Como los resultados, estas variantes o estas dificultades o digamos que pueden favorecer o no al pensamiento crítico, al desarrollo de era la lectura y la comprensión lectora. Como se mencionó anteriormente, un alumno que no comprende lo que está viendo o lo que lee, no va a poder procesar, no va a poder exponer desde una perspectiva propia, emitir juicios, opiniones, cuestionarse qué es lo que está aprendiendo y para qué lo está aprendiendo, y cae en un rezago educativo. Esos alumnos que va a costarles un poco más aprender en otros niveles más complejos en su cadena académica. El rol docente es fundamental, ya que él es el que está frente al grupo. Es él el que debe diseñar digamos que las estrategias necesarias y adecuar el aula con espacios que sean idóneos para propiciar este desarrollo del pensamiento crítico. El entorno familiar también es sumamente importante, ya que si en casa no está el hábito de cuestionarse, en casa lo socioemocional y lo socioeconómico no aporta o no está, va a ser una barrera para que el pensamiento crítico no se dé una continuidad de lo que se ve en la escuela a lo que realmente también se pueda desarrollar en el núcleo familiar. Y el uso de las nuevas tecnologías en pro de que sea algo lúdico, como una actividad que el alumno vea en él un espacio para aprender y no solo entretenimiento, sino cuestionarse otras áreas. Como tal, la conclusión es, en las contribuciones o donde radica lo más importante de esta investigación, es que si bien el pensamiento es complejo y indagar acerca de este también es un poco complicado, se debe y se tiene que tomar la importancia necesaria y su impacto en la educación. También es indispensable que el docente entienda o se vea como una figura importante en el desarrollo de esta competencia, y la ausencia de comprender lo que se lee causa un impacto directo en el rezago educativo. Limitaciones es la disponibilidad, los tiempos saturados que puede tener un docente. En algunos casos son muy celosos los docentes en su práctica y presentan cierta incertidumbre en dónde van a acabar los datos que están en las entrevistas, en las observaciones, y las personas o los docentes con más años de experiencia son aquellos que se resisten más a ser grabados. Las recomendaciones que puedo darles yo es que se empapen acerca de todo este tema para tener un nivel idóneo de este tema y plantear lo más claro posible lo que quieren y el enfoque que desean tener. Les comparto la bibliografía que yo utilicé y que me fue útil, y sin más, bueno, les agradezco el tiempo de esta ponencia.